¿Existe vida en el más allá? ¿Qué pasa con los seres que dejan este plano, dejan este cuerpo físico? ¿Simplemente desaparecen o trascienden a otra dimensión? Hoy vamos a tratar de resolver esta pregunta y para eso tenemos una persona muy especial quien ha tenido una experiencia con un ser muy querido en donde entendemos que esta vida tiene algo más allá de lo que nos han contado. El día de hoy estamos con Gretel Botella. Ella es abogada, pero con el tiempo decidió dedicarse a su verdadero propósito, es el yoga. Gretel Botella ha escrito diferentes libros, pero el que nos tiene hoy aquí es Señales de mi hijo desde el más allá. Una experiencia con su hijo que ha partido a la siguiente dimensión y nos ha querido entregar un mensaje para poder entender un poco más qué hay en el más allá. Bienvenida, Gretel Botella. Hola, ¿qué tal, David? Estoy encantada de estar contigo, de estar en tu canal y bueno, de compartir este momento contigo y con toda la gente que nos pueda escuchar o que nos pueda ver. Maravilloso. Quiero que iniciemos, Gretel, con que nos cuente, por favor, eh, quién es Gretel Botella y quién era antes de haber vivido esta experiencia. Pues mira, yo creo que para empezar con un poco con mi historia tengo que remontarme bastantes años atrás. Yo en principio soy una persona normal como todo el mundo que tiene pues, unas inquietudes vitales, pero sí que es cierto que a raíz de la muerte de una hermana mía cuando yo tenía 12 años, ella tenía 11 meses, empezaron a formarse preguntas acerca de la muerte que no encontraron respuesta en mi entorno cercano. Yo pertenecía a un mundo un poco católico y las respuestas que me daban eran las típicas, tanto en mi colegio como mis padres, como las personas cercanas. Entonces esa pregunta quedó pendiente siempre en mí, y a medida que fueron sucediendo eventos importantes en mi vida se fue haciendo más intensa esa búsqueda sobre lo que era la muerte. Luego, más adelante, un hermano mío se intentó quitar la vida, saltó de una séptima altura y en contra de todo pronóstico salvó la vida. No sabemos muy bien por qué. Ahí también hay muchas cosas acerca del suicidio que se me plantearon. Seguí buscando. eh, en ese momento ya a partir de la época de mi hermano ya habían libros que habían entrado en mi mundo, gracias a haber encontrado a mi pareja, que es el padre de mis hijos y sigue siendo mi pareja actual. eh, Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross, Brian Weiss, libros que realmente empezaban a abrir mi mente y a darme unas respuestas mucho más razonables, porque a mí me decían que mi hermana estaba ahí porque era la voluntad de Dios. Yo no entendía que la voluntad de Dios pudiera ser que una niña de 11 meses muriese si no había empezado ni a vivir, no había tenido ningún fallo, ni cometido errores, ni había pecado, ni nada. Es que no tenía ningún sentido. Entonces, estos libros empezaron a darme me dieron vida, o sea, realmente empecé a ver respuestas que estaban en sintonía con lo que yo sentía. Pero bueno, formé una familia con mi marido y tuve un hijo. Y más adelante decidimos volver a buscar otro bebé y me quedé embarazada, pero al poco tiempo tuve un aborto espontáneo y tuvieron que practicarme un legrado en el hospital, bueno, en mi hospital de referencia en mi ciudad. Y entonces en el transcurso de la intervención yo me sorprendí primero saliendo, bueno, salí, yo no sé cómo salí, pero yo me vi por detrás de mi cabeza, me vi tumbada en la mesa de operaciones y después proyectada en otra esquina de la sala de operaciones del techo, y desde esa posición de altura yo veía lo que estaba ocurriendo, cómo el equipo médico estaba interactuando con mi cuerpo. eh, yo lo vi, pero me di cuenta enseguida que ese era mi cuerpo, pero no tenía ningún vínculo, ningún nexo con ese cuerpo. No me importaba nada el cuerpo. Sí que es verdad que decidí hablar. Yo oí que los médicos oía con un sonido como aumentado,
es como un estéreo, como un sonido envolvente, no es el oír normal, que tú normalmente tienes un oído que te viene, que es direccional. No, pues allí es como un sonido envolvente y oír que se nos va, que se nos va. Y entonces yo intenté comunicarme con ellos y les dije, os estoy oyendo, pero nadie, evidentemente nadie me contestó. Yo me di cuenta de eso y entonces un poco me dediqué a sentir lo que yo era. En ese momento yo estaba perfecta arriba, completa, estaba entera, estaba en una paz tremenda, con una sensación de hiperrealidad que no he vivido nunca en este plano de 3 dimensiones. Veía sin ojos, oía sin oídos y pensaba. Yo no sé mi cerebro ahí abajo cómo estaría, pero yo tenía totalmente, y además con una sensación de muchísima mayor sabiduría y mayor entendimiento del que podemos tener aquí. ¿Vale? Entonces fue una experiencia para mí brutal, que marcó un antes y un después en mi vida. Eh, Estuve, no sé el tiempo que estuve, es verdad que sufrí una hemorragia por perforación de útero, entonces lo que se suponía que era una intervención pequeña, acabó siendo una intervención larga. A la hora salieron a decir a mi familia es que habían habido complicaciones, ya no tardé más horas en salir y después ya me pasaron a reanimación, con un montón de transfusiones de sangre y bueno, con un riesgo importante. Entonces, yo lo que me di cuenta rápidamente es que esa respuesta que tantos años llevaba buscando, la acababa de encontrar. Lo que yo soy, lo que yo realmente soy, es lo que estaba en el techo o desde esa visión, esa sensación de hiperrealidad, de hiperconciencia, y no era para mí es como un mueble, ¿no? Lo he dicho antes, es como el cuerpo era algo que sabía que era mi cuerpo, pero con el que no tenía ningún vínculo afectivo para nada. Fue una experiencia tan impresionante y tan maravillosa que yo no tuve ni un pensamiento hacia mi marido y hacia mi hijo que ya estaban ahí. Dice que yo estaba tan a gusto y tan bien, tan en paz, en calma. No sé cómo regresé a mi cuerpo, no tengo conciencia de cómo regresé, pero evidentemente yo sabía que había habido complicaciones, sabía que había habido problemas porque lo había visto. Entonces, al salir, la primera persona con la que pude hablar después de despertarme de la anestesia fue mi marido, mientras me llevaban a la reanimación y le dije, dime qué ha pasado, que yo sé que ha pasado algo. Y él me dijo, pero ¿cómo vas a saber algo? Si tú estabas anestesiada. Y entonces, bueno, pues evidentemente yo le dije, lo sé, lo sabía porque lo había visto y lo había vivido. Entonces, para mí, esa experiencia fue la que me dio la absoluta certeza de que somos muchísimo más que un cuerpo físico a todos los niveles, o sea, a nivel cognitivo, a nivel sensitivo, a nivel es mucho más completa. Yo Ujú. nunca me he sentido tan real y tan completa y tan eh, inmensa, como por decirlo de algún modo, como cuando estuve en esa situación ya en las puertas de morir, porque sí que por lo visto en mi vida corría peligro. Entonces, a raíz de esa experiencia todo cambió, eh, pero sobre todo porque primero no sabes qué hacer con ella. De esto te estoy hablando hace 25 años. Hace 25 años no podías decirle a nadie que desde allí arriba habías visto cosas o que tú te habías enterado de lo que había pasado. Es que, de hecho, lo intenté con alguna persona conocida y bueno, me trataron como si estuviera mal, que Sí. el aborto me había afectado y que emocionalmente no estaba estable. Bueno, entonces ya me di cuenta que eso no se podía contar. Lo conté alguna vez a retazos a alguna persona, pero los que realmente supieron siempre de mi experiencia completa fueron mi marido y mi hijo, que ya había nacido, y luego mi hijo que nació posteriormente, mi hijo pequeño, Rodrigo. Lo que yo destaco de mi experiencia, quizá mi experiencia no fue una experiencia con muchos elementos, porque es verdad que yo no vi seres de luz, yo no vi el túnel, pero lo bonito de la experiencia que yo tuve es lo que me ha dado para poder transitar lo que estaba por llegar, que es la enfermedad y la muerte de mi hijo pequeño, Rodrigo. Gracias a esa certeza que yo tenía y que tengo, de esa certeza, que no es que no es que lo creas, es que tienes la
certeza, te da igual que te lo niegue cualquiera, tienes esa certeza. Pude ayudar a mi hijo en el proceso de trascender, de desencarnar. Entonces, bueno, pues transcurrieron los años. Yo, es verdad que justo después de la experiencia cercana a la muerte, eh, ya había decidido antes cambiar de profesión, pero no sabía hacia dónde ir. Y fue justo después de la ECM cuando eh, empecé con el mundo del yoga, más tarde con el pilates, a los que me dedico todavía hoy en día y los que me apasionan. Entonces, se produjo un cambio importante a nivel profesional. Estaba mucho más en sintonía con lo que yo sentía. Con el mundo del derecho, pues para mí no tenía mucho, no tenía ningún sentido. Éramos muy espirituales, tanto mi marido como yo, siempre estábamos en esa búsqueda espiritual y personal. Y claro, a raíz de la experiencia cercana a la muerte, tanto él como yo cambié de profesión, pero él también cambió de profesión y los dos nos derivamos hacia profesiones alternativas y mucho más en sintonía con lo que somos o con lo que nos gusta ser. Y bueno, transcurrieron los años, tuve otro hijo, Rodrigo, mi hijo pequeño, pasamos unos años maravillosos en familia, una familia maravillosa, hasta que Rodri a los 16 años enfermó de un cáncer de hueso, un cáncer muy agresivo que suele atacar a jóvenes, adolescentes y a niños. Y bueno, pues empezamos como humana y como madre vivimos, yo viví una época horrible de vaivenes emocionales, de miedos, de dolor, de ver sufrir a tu hijo, horrible, te lo puedes imaginar. Aunque yo tuviera la certeza de que la muerte no existe, aunque tengo claro que todo tiene un porqué, que todo tiene un sentido, que venimos aquí a aprender cosas, que venimos con unas pautas y unas líneas generales marcadas y que tenemos que aprender de ellas. Aún así fue durísimo, pero sí que es cierto que esa experiencia cercana a la muerte me dio la valentía para cuando la enfermedad de Rodri se fue haciendo más dura, poder ayudarle, aunque yo creo que en el fondo me ayudó él. Me dejaba poner palabras, pero él lo sabía todo. Pero bueno, hablamos de todo. Hablamos de la vida, de la muerte, sobre todo en una conversación que ahora te contaré. Lo que quiero también recalcar es que estos 4 años que vivimos desde que Rodri le diagnosticaron el cáncer hasta que trascendió, eh, fueron los años más duros de mi vida, pero hubo tanto amor, que es una experiencia que yo no, o sea, de verdad que pienso que a pesar de lo duro ha sido la experiencia más impresionante y más amorosa de las que he vivido, ¿vale? Eh, Rodri, pues era un chico que estaba acostumbrado desde siempre en casa, habíamos jugado a las cartas de Los Ángeles desde hacía muchos años. Él, a medida que su enfermedad se fue haciendo más grave, pues meditaba, tenía sus frases inspiradoras, eh, jugábamos a las cartas de Los Ángeles como habíamos hecho siempre, pero luego ya él se compró su propia baraja. Él es como que todos un poco, aunque siempre habíamos estado en el mundo espiritual, mi marido y yo, todos un poco nos volvimos a ello, ¿no? Quizá sintiendo la gravedad de todo lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, pues llegó un momento en que yo pensaba que eso iba a llegar, no sabía cuándo, pero Rodri ya llegó un día en que me dijo, me mira a los ojos, me cogió de las manos, nos miramos y desde el amor que nos tenemos me dijo, mami, creo que esto va a poder conmigo. Él ya estaba encamado, ya estaba sin poder moverse y, y claro, yo ahí tuve que ser sincera, evidentemente. No puedes a una persona que te está eh, hablando, expresando lo más difícil que puede ser como asumir su propia muerte, no puedes mentirle. Aunque es verdad que había que dejar una puerta abierta a la esperanza, porque después de lo que le pasó a mi hermano, yo nunca se sabe lo que el alma decide, pero sí que es verdad que le dije, sí, es posible que te vayas, pero no te preocupes, estarás bien, estarán tus abuelos y un montón de seres de luz para acompañarte. Y si te quedas, estaremos tu padre, tu hermano y yo para ayudarte.
En esa conversación hablamos de la reencarnación, en la cual creo firmemente también por experiencias propias. Eh, y, y bueno, lo hablamos como si fueran los cursos escolares. Rodri no pudo finalizar sus estudios de bachiller por la enfermedad, pero hablamos como si fueran cursos escolares. Hablamos también del presente, porque en esos 4 años hubo un aprendizaje muy importante, que fue vivir el presente. Nunca habíamos vivido como entonces el presente. Entonces el presente cobró sentido. Era lo único que tenía sentido. No sabíamos lo que iba a pasar mañana. Así que hablamos de todo ello. Le dijimos, por supuesto, le dije que se fuera tranquilo si se tenía que ir, que nosotros estaríamos bien. Y al final de la conversación, que aunque es que fue la más dura de mi vida, evidentemente, pero fue la más bonita, fue la más difícil, pero yo me sentí absolutamente asistida y acompañada por el otro lado porque es como que todo fluyó, con lo difícil que puede ser, te está hablando tu hijo que está sabiendo que se va al otro plano Mm. y todo fue fácil. Y al final de la conversación le pedí que por favor, si se iba, que me enviase señales desde el otro lado. Entonces ahí establecimos un código de comunicación entre los dos. También durante esa conversación, por supuesto, volvimos a recordar la experiencia cercana a la muerte. Yo le volví a recordar que la muerte no existe, que somos mucho más. De hecho, yo siempre le decía, eres un ser de luz mucho más grande que ese cuerpo tan bonito que tienes. Y o sea que hablamos de todo lo que puede ser el otro lado y eso que él, por supuesto, ha llegado mucho más lejos que yo solamente lo pude atisbar, pero bueno, en esa conversación creamos ese código y transcurrió luego ese mes siguiente en el que él ya sabía que se iba, en el que él transmitió paz a cada persona que se le acercó para despedirse. Además estábamos en pandemia, que lo cual dificultaba todavía mucho más las despedidas y todo eso, pero fue maravilloso. Y en, en ese último mes también vimos algo muy bonito, de lo cual yo sabía, pero es como el alma sabe que se va. Y como el alma empieza a hacer conexiones y desconexiones con su cuerpo físico. Y como personas intuitivas, que también tengo a mi alrededor, podían verlo a veces a mi lado como forma de bola de luz, y cómo notábamos que ocurrían cosas que no tenían sentido. Por ejemplo, lo último que Rodri dijo cuando ya estaba en fase de sedación, aún así aguantó mucho tiempo, que quería estar con nosotros. Él tenía un tumor en el brazo, en el hombro derecho. Yo estaba en el lado derecho de la cama, su padre estaba en el lado izquierdo. Él nos abrazó con las manos, levantó el brazo derecho, que era imposible porque no podía hacerlo, y nos dijo, os quiero. Esas fueron sus últimas palabras. Entonces, lo bonito es ver cómo el alma toma el poder y suceden esas experiencias lúcidas o como las quieras llamar, de levantar un brazo cuando él eso físicamente no lo podía hacer. Y cómo se le podía ver eso, personas intuitivas podían verlo a mi lado en diferentes circunstancias antes de trascender. Entonces, bueno, pues Rodri se fue maravillosamente, en paz. Eh, También esto es un poco, yo sé que él nos quería tanto, nos quiere tanto, y su padre se resistía un poco a este proceso. Yo ya lo tenía más asumido, pero su padre se resistía un poco. En el último momento, Rodri, yo ya estaba, ya le veía que estaba a punto de irse, con esa respiración que anuncia que se va a ir, y, y le dije, entre su habitación, él estaba con los ojos cerrados, evidentemente, en fase de sedación. Le dije, Rodri, sal de tu cuerpo, mira a ver qué hay por ahí, vete hacia la luz, estaremos bien. Y se lo dije, en ese momento llamó la médico que venía a verlo a casa, porque él estuvo en casa, gracias a Dios, me encanta que haya podido estar en su habitación. Y cuando vino la médico, pues salimos a recibirla y en ese impasse de salir a recibir a la médica y hablar con ella, Rodri se fue. En un acto de amor nos evitó ese último aliento y bueno, pues a partir de ahí, eh, evidentemente yo como madre estaba rota de dolor
pero por otro lado sabía que él estaba absolutamente vivo. Y encima habíamos pactado que me iban a enviar guiños desde el otro lado, señales. Así que estábamos mi marido y yo con las antenas totalmente puestas y no tardó nada en enviar señales. Empezó a enviar señales, eh, algunas súper claras y súper rotundas, pero yo ahí pensé que tenía que hacer algo distinto cuando tuve la ECM. Cuando tuve la ECM me callé, porque la gente me criticó y la gente no me creía. Pero yo pensé ahora, después de que se me ha muerto un hijo, me voy a callar. Es que me da igual lo que piensen los demás de mí, me da exactamente igual. Y entonces empecé a contarle a cada persona que se acercaba a nuestra casa, que venía mucha gente, seguíamos recibiendo a mucha gente, estuvimos con muchos amigos, familiares, les contaba las señales que íbamos recibiendo de Rodri. Y lo curioso fue que, que mucha gente, al yo contarlas, decían, es que yo también he soñado con Rodri, es que me ha pasado esto, es que se me ha activado un no sé qué, es que un archivo, es que se me puso en marcha esto, es que se me cayó una foto, es que boom, 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 boom. Y la gente empezó a contarme señales que ellos también estaban recibiendo de Rodri. Entonces, claro, me di cuenta que esto estaba tomando una dimensión muchísimo más brutal de lo que yo creía. Eso tenía una magnitud muchísimo más grande. Entonces, bueno, como Rodri trascendió en pandemia, eh, en el tanatorio no pudo haber mucha gente y lo que hicimos fue, por WhatsApp, mandamos a la gente que por favor durante 3 días todos meditásemos a las 10 de la noche por él, estuviésemos cada uno donde estuviera. Y yo ahí inicié una forma de hablar con él. Eh, Desde entonces, todos los días medito con él y todos los días he hecho unas cartitas de los ángeles de las que él también echaba. Pero a partir de ahora tengo el código de que, de que en vez de ser los ángeles es él el portavoz el que me habla. Y bueno, empezamos a establecer una rutina de comunicación, aparte de las señales que empezaron a llegar por un lado, por otro lado, por otro lado, y decidí también apuntar cada señal, tanto nuestras como de otras personas. Además es que las recibían gente que estaba en el mundo espiritual, gente que no tenía nada que ver con el mundo espiritual, gente cercana, gente que vivía lejos, gente absolutamente inconexa, eh, montones de personas. Y entonces empecé a apuntar las fechas de las señales, las personas que las recibían, cómo había sucedido la señal y, por supuesto, las emociones asociadas a esa señal, porque eso muchas veces es lo que define, ¿no? Que son ellos, esa emoción que te produce. Así que, bueno, empecé a anotar señales y seguí anotando señales hasta que, claro, de tanto hablar con él, meditar con él, escribir con él, empiezan a desarrollarse esas facultades que todos tenemos. Y empecé a oír también. Y oí como un día me dijo, escribe un libro. Y entonces, bueno, pues me puse a escribir, sin más. Y en 3 meses, además solamente entre ratos, entre horas de trabajo que tenía, poquitos ratos que tengo libre entre semana, fluyó de una manera alucinante. En 3 meses el libro estaba escrito. Yo sé que me ayudó, él y quizá mi equipo de luz. Y, y bueno, eso no quiere decir que no hayamos seguido recibiendo señales. Ahora hace ya 4 años desde la partida física de Rodri y tenemos anotadas más de 800 señales propias y ajenas. Lo que quiero decir es que al final se establece una vía de comunicación distinta, evidentemente, porque él ya físicamente no está. Es cierto que nuestros planos interactúan, es así. Él está mucho más sutil, vibra mucho más alto, nosotros tenemos mucha densidad, pero es verdad que son como mundos que se solapan. Entonces, en algunos momentos hay unas conexiones muy poderosas y muy potentes. Entonces, es como eso, empiezas a aprender otro lenguaje. Antes era fácil, nos comunicábamos de voz, los tocábamos, nos besábamos, y ahora es más sutil, es como aprender otro idioma, pero estamos en ello. Y después de 4 años, sigo comunicándome con él a diario y sintiendo que está conmigo. Eso no quiere decir que no pase el duelo, es decir, no lo eche de menos físicamente. Evidentemente hay una falta física, es como un síndrome de abstinencia duro,
durísimo, pero cuando tienes esa certeza de que la vida no acaba aquí, sino que la vida real empieza cuando te vas, eh, es más fácil transitar un periodo de duelo. ¿Puedes contarnos algunas de las experiencias en que él se ha contactado con este mundo? Pues mira, hay muchas. Al final hablamos de señales, pero señales en realidad son formas de manifestarse el otro lado. Hay muchas formas. Se ha manifestado tanto a nivel de sentidos, por ejemplo, hay gente cercana que lo ha visto, tanto Ujú. como él era con su ser físico que tenía aquí, y hay gente que lo ha visto como bola de luz, hay gente que lo ha visto como ser de luz, eh, hay gente que lo ha escuchado, yo lo he oído, por supuesto, interna o externamente, hay gente que yo lo he sentido como me tocaba, he sentido que me daba besos, a veces la cama se hunde a mi lado. Eh, a través de los sentidos es muy normal. Ya te digo, todo, lo hemos visto, oído, de todo. Incluso olido también, por supuesto, hemos olido su característico olor, a lo mejor en el gorrito que se ponía. Eh, pero luego hay muchos tipos de manifestaciones del otro lado. Eh, a través de sincronicidades se manifiestan mucho, pues igual escuchar justo la canción que a él le gustaba cuando estás hablando de él, o ver su nombre en el lugar más inverosímil, o bueno, como es mil cosas, es que son tan variadas las manifestaciones. Luego a través de sueños, se ha manifestado muchísimo a través de sueños, son sueños, ya no solo sueños simbólicos, sino sueños vívidos, sueños lúcidos, en los cuales realmente son encuentros del alma, en los cuales hemos podido sentirlo de tocarlo, de abrazarlo, de estar con él. Eso sucede mucho porque la fase de sueño nosotros es como que la actividad del hemisferio cerebral izquierdo decrece y toma el mando el hemisferio derecho, que es el más intuitivo, el que conecta más con el otro lado. Y ellos aprovechan esos momentos para estar con nosotros y para apoyarnos. Y también nos hemos dado cuenta de que, bueno, a través de animales nos mandan muchas señales, pajaritos, mariposas, mariquitas, de nuestra mascota también. Muchas veces lo ves que está observando otras cosas o te hace algún gesto que no es normal. Eh, También, mira, hay otro tipo de señales o de manifestaciones que son muy intensas y que no son nada, son difíciles de rebatir, son las tecnológicas. Es verdad que a veces las luces se encienden y se apagan, la tele sin tocar el mando se enciende y se apaga cuando estás hablando de él, o de repente se pone en marcha el microondas o cambia de hora, o hay muchas manifestaciones de estas que son alucinantes, son alucinantes. O el móvil que parpadea sus fotos cuando nadie lo ha tocado, o bueno, hay muchas, ellos les es muy fácil manejar, manipular la electricidad y las cosas electrónicas. Entonces, bueno, pero al final también con la naturaleza, cosas con las plantas, es que hay tanta variedad de manifestaciones con las nubes, es que es brutal la cantidad de señales que te pueden llegar a enviar. Lo que ocurre es que necesitamos dos cosas. Primero, el amor, que se lo sentimos de normal, porque yo amo a mi hijo inmensamente, lo sigo amando y mi amor crece y crece y él sube también. Pero aparte también tenemos que tener un poquito de apertura al otro lado. Entonces les ocurre, porque claro, yo estoy en contacto ahora con muchos papás desde hace años, en grupos de duelo, y también a través de los talleres que doy para aprender a comunicar con nuestros seres queridos, y también a través de la mediunidad, porque al final hemos ido desarrollando esas capacidades y al final mi marido y yo, los dos, ahora también hacemos sesiones de mediunidad. Claro, es que esto lo tenemos todos, pero se va desarrollando cuanto más te enfocas y miras hacia ese lado, cuanto más trabajas, tus cualidades más se desarrollan. Pues nos hemos dado cuenta de que eh, mucha gente está cerrada. Pues el abrir la mente a estas cosas te das cuenta, empiezas a identificar, pues entonces es verdad que a mí me pasó esto, pues entonces tienes que abrir la mente. Hay que abrir la mente y hay que mirar el mundo con otros ojos. Los ojos normales de mirar la materia no nos sirven para ver el otro lado. Y bueno, pues dentro de las múltiples
señales que hemos tenido de él, muchísimas. Pues no sé, te voy a contar una tecnológica, por ejemplo. Esta no está en el libro, pero bueno, es que han pasado tantas que voy a contar una porque es bastante interesante. Em, em, Rodrigo empezó su cáncer en una pierna, entonces él valoraba mucho sus piernas. Al principio se quedó sin poder caminar y en silla de ruedas hasta que le operaron y después poquito a poco volvió a caminar. Se preocupaba mucho de caminar, llevaba una pulsera de actividad para medir los pasos, pero esa pulsera llegó un momento en que su padre le compró otra de modelo superior y esa la guardamos en un cajón, mucho antes de saber que se iba a morir, por supuesto, y mucho antes de saber nada más. Entonces se quedó guardada en un cajón y nos olvidamos de ella, sinceramente. Por supuesto, se desprogramaría, no estaba vinculada a ningún móvil, se descargó, todo eso, se quedó ahí. Pasó el tiempo, Rodri murió y mi madre llevaba una pulsera de actividad exactamente igual que esa, pero año y pico después de morir Rodri. Y al vérsela, mi marido le dijo, ¿quieres la pulsera de Rodri? Y dice, pues claro, prefiero llevarla de mi nieto. Entonces la rescatamos del cajón, la buscamos, la rescatamos, se la dimos a mi madre, la puso a cargar y cuando salió de manera automática la primera pantalla que sale cuando cargas, salió la fecha de la muerte de Rodrigo. Claro, son cosas que eso es imposible haberlo programado, eso es imposible. Nadie sabía ni que se iba a morir ni cuándo se iba a morir. Además, ya te digo, estaba programado, desvinculado de ningún móvil y de todo, desprogramado. Así que pueden ser señales tan brutales como esa o pueden ser señales tan sutiles como pueda ser que el otro día, por ejemplo, hace nada, el lunes mismo, en mi cocina, en medio de la ciudad, en una cuarta planta, la cocina solo tiene una ventana a un patio interior, me apareció dentro de la cocina, encima de una tela, una mariquita y hacía poquitos días habíamos sacado rescatado una foto de Rodri de pequeño que estaba con la manita así, tenía una mariquita y la estaba mirando. Entonces, la foto de la mariquita la hemos rescatado hace muy poquito y entonces nos manda una señal con la mariquita. Apareció la mariquita dentro de casa, eh, lejos, no tengo cerca ningún parque y estoy en medio de una ciudad. Entonces son cosas que no tienen, son cosas maravillosas. Al final, lo que te hace es que sientes y tienes la certeza de que es él comunicándose desde el otro lado, dándote un te quiero, porque al final es un te quiero desde el otro lado. Y nos hemos dado cuenta también de que a través de esas señales nos va dando información. Por ejemplo, ellos saben lo que nos ocurre, saben lo que nos pasa después de haber trascendido. ¿Por qué? Porque hemos recibido muchas señales de gente que no lo ha conocido en vida. Entonces, claro, te das cuenta de que él sí que sabe quién se lee el libro y te manda señales incluso a través de gente que se ha leído el libro y que te llaman y que te cuentan, oye, me ha pasado esto. Y dices, uff, qué maravilla. Entonces, ellos ven lo que nos ocurre, lo cual es lo que yo siempre he sentido a través de ese acompañamiento que Rodri nos está haciendo. Cuando dejamos este plano, empezamos a formar parte de ese equipo de luz de los seres que quedan aquí. Evidentemente estarán más seres de luz, más guías o ángeles o lo que sea, no lo sé, eso ya no lo sé. Pero ellos sí que están ahí formando parte de nuestro equipo de luz y si somos capaces de escucharles, también nos ayudan en nuestro día a día. Quizá no las cosas o los eventos grandes que tenemos que pasar sí o sí para aprender, pero sí nos ayudan en las pequeñas cosas del día a día y en esos acontecimientos más grandes o más dolorosos o más intensos nos ayudan a enfocarlo de la manera más positiva posible. En realidad son una compañía continua y constante. Lo que pasa que es verdad que si no diriges la mirada hacia ellos, no los ves, no los sientes. Aunque ya te digo que incluso personas de lo más escéptica y racional han recibido señales impresionantes y maravillosas, ¿eh? O sea, que no es una cosa que nos pase solo a nosotros, esto le pasa a muchísima gente. Lo que pasa es que nosotros lo hemos potenciado y nos hemos dedicado a, bueno, yo pues sobre todo estoy todo el día, pues eso, apuntando sus señales, conectando con él, hablando con él y tal. Y por supuesto hay una cosa muy importante, no los molestamos. Es algo que siempre la gente tiene tendencia a decir que los molestamos. No los molestamos, ahí no hay tiempo.
no hay espacio. Aquí aparte hacemos muchas más cosas, trabajamos, dormimos, hacemos cosas en las que estamos inmersos. Tener alguna conexión al cabo del día no pasa absolutamente nada, al revés, ellos lo están deseando. He escuchado mucho a lo largo del tiempo, muchas experiencias de personas que sienten manifestaciones de seres queridos que se han ido. No eres la primera persona que lo dice, ni serás la última, porque incluso gente cercana a mí lo ha manifestado. ¿Qué crees que es eso que sucede o cuál es la razón por la cual algunas personas se pueden comunicar, digamos, de manera más significativa o durante un tiempo más prolongado que otras? ¿Qué es lo que diferencia que una persona que haya partido a otra pueda seguir manifestándose o se manifieste de determinadas maneras? Mira, yo por mi experiencia, primero, según yo hablo, te digo, con mucha gente, sobre todo papás y mamás cuyos hijos están en el otro lado. Mucha gente sigue recibiendo señales años y años y años después de la partida física de su ser querido. Piensa que allí no hay tiempo ni espacio, ¿vale? Entonces, no hay límite de tiempo para recibir señales. Pero ocurre una cosa. Primero, si yo estoy enfocada en comunicarme con él, esto es, enfocar a comunicarme con él no quiere decir que me aferre a su ser físico y me cree la ilusión de hablar con él. No, yo tengo que superar y tengo que aceptar que mi hijo físicamente no va a volver. Esa es mi experiencia vital. Pero dentro de esa experiencia puedo aprender a comunicarme con él que está en el otro lado. Entonces, si yo establezco una rutina y una disciplina, evidentemente voy a favorecer que si él me envía una señal y ve que yo la recibo, él me va a enviar más. Eso primero. Y luego también es verdad que la forma de ser que tenemos en este plano también continúa en el otro lado. Si la persona en este lado era muy comunicativa, como era Rodri, sigue siendo muy comunicativa. Si la persona era más reservada, puede que sea más reservada. Y luego también entran otros factores que no siempre contamos con ellos, pero son así. Cada uno tenemos una necesidad experiencial. Entonces, si en mi experiencia está más el desarrollar la fe, a lo mejor voy a recibir menos señales. Si yo eso ya lo tengo desarrollado, posiblemente tenga que desarrollar esas otras facultades. Luego ya depende de cada persona, pero hay muchos casos, ¿eh? Pero nos damos cuenta de que depende sobre todo también de el empeño la disciplina que queramos poner. A mí, dedicarle un rato al día a mi hijo me parece el momento más maravilloso del mundo. Es que no me cuesta. Me parece que tuve una relación maravillosa en vida física y quiero seguir teniéndola ahora. Y eso, fíjate tú, me ha llegado un regalo por parte de él, porque él me dijo también una vez, de esas veces que lo oigo, si te abres a mi mundo, te abres a todo mi mundo. Me ha traído un regalo, que es el poder ayudar a otras personas a comunicarme también con sus seres queridos y ayudarles a entender que están cerca, que nos quieren y que bueno, que nos acompañan siempre y que están perfectos. Intuyo que muy probablemente parte de la información que has recibido en este libro ha sido transmitida por él. ¿Hay algún mensaje importante que nos quiera comunicar él desde el más allá o acerca de ese otro, de esa otra dimensión? Bueno, yo creo que el mensaje principal del libro es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza sobre todo para el que está pasando por un proceso de duelo en general, pero sobre todo para los que estamos pasando un proceso de duelo como la pérdida de un hijo, que para los que somos padres es la pérdida más brutal que te puedas imaginar, porque no está en nuestro plan, en nuestro concepto vital como humanos no está que un padre sobreviva a un hijo. Entonces es algo tan brutal que muchos padres realmente pasan unas crisis alucinantes en todos los sentidos. Eh, es un mensaje de esperanza. Yo creo que Rodri y todo el equipo de Luz o quienes me apoyaron para escribir el libro querían mandar desde el entendimiento de la emoción humana también, porque es verdad que hay que expresar las emociones humanas. También dicen, no llores que los retienes aquí, no, por favor. ¿Cómo le puedes decir a un padre que no llore a un hijo? Es que eso es imposible. Eso es imposible. Ellos han sido humanos y entienden que tenemos que llorar. Las expresiones, las emociones humanas las debemos expresar, es normal. Sí que es cierto que las tenemos que expresar, pero tenemos que ir evolucionando en ese duelo, porque este es nuestro aprendizaje vital. Mi aprendizaje es transitar el duelo de mi hijo de una manera saludable, es decir, hacer de los limones limonada, ¿no?
hacer algo así. Entonces, ellos nos ayudan, nos susurran, pero nosotros tenemos que ir enfocando cómo transitar este duelo. Yo me he dado cuenta de que las personas que tienen la espiritualidad o desarrollan la espiritualidad después de la muerte de su ser querido, que sucede mucho, muchísimo, sobre todo en los padres, eh, les resulta más fácil transitar el duelo. Porque cuando yo estoy mal, es porque estoy viendo a mi hijo lo que me falta de él, lo que no tengo de él. En cambio, cuando en ese momento me doy cuenta y me enfoco en lo que él sí que es ahora, a mí es que se me va el dolor. Me siento alegre, me siento bien porque sé que está vivo, sé que está bien y sé que encima me acompaña y me apoya. Entonces, es un poco que nos demos cuenta que en realidad estas muertes, a ver, todos, la muerte es una cosa natural en la vida para todos, pero cuando suceden muertes de personas jóvenes, suele ser un revulsivo importante para que se produzca una transformación espiritual de los que lo estamos viviendo. ¿Eh? Entonces, al final es un mensaje de esperanza, un mensaje de que están vivos, de que esto continúa y de que nos acompañan. M- Gran parte de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, la mayoría, mencionan que en el momento de transitar a ese otro estado se siente una, digamos, una sensación de mucho bienestar, de mucha tranquilidad, de paz. Paz. Se narra que incluso la realidad es más real que la Exacto. actual, los colores son más vívidos, los sentidos se agudizan y muchos mencionan transitar a un mundo que es mucho más bello que este. Creo que ese es un gran mensaje que nos da tranquilidad de lo que puede haber más allá. ¿Cuál crees tú, Gretel, que es la razón de la muerte? ¿Cuál es el simbolismo, la representación en esta humanidad, en esta existencia, acerca de lo que es la muerte? ¿Para qué está la muerte? ¿Por qué no simplemente existimos y ya? ¿Qué crees tú? Yo creo que, hay que plantearse la pregunta al revés. ¿Para qué está la vida terrenal? Porque realmente la vida nuestra es la otra. Nosotros somos realmente lo otro. Cuando has pasado, aunque sea como yo que vi un poquito, lo que realmente somos somos lo otro, no esto. Entonces lo que tenemos que plantearnos es por qué tenemos que vivir esta vida física y luego volvemos y luego otra. Pues posiblemente porque estamos haciéndonos conscientes a través de esta experiencia terrenal de lo que realmente somos, de ese amor que está en cada cosa, en cada circunstancia, aunque parezca, aquí se mira siempre el concepto del bien y el mal, allí eso no existe, es otra cosa, es una experiencia vital. Esa experiencia nos la vamos a llevar al otro lado y vamos a ir avanzando y evolucionando en la conciencia de lo que somos realmente. ¿Tus concepciones acerca de la vida se transformaron después de primero haber vivido tu SM personal y luego con la partida de tu hijo a otra dimensión? ¿Cómo es ahora esa idea que tienes tú de la espiritualidad, de esa otra dimensión que tenemos todos los seres humanos? Como no solamente narran quienes han vivido esta experiencia, sino diferentes tradiciones alrededor del mundo, eh, ideologías religiosas, espirituales. ¿Cómo es tu concepción de la espiritualidad? Como tú muy bien dices, cada uno tiene su concepción de la espiritualidad, porque yo creo que igual que somos cada persona única e irrepetible, nuestra relación o nuestra espiritualidad es única e irrepetible. Por lo tanto, lo que me pueda servir a mí, a lo mejor a otro no le sirve. Pero dentro de mi experiencia vital, eh, yo creo que tenemos unas líneas marcadas, lo he dicho antes, que desde el otro plano, antes de venir a este plano, eh, marcamos unos hitos por los que queremos transitar para aprender determinadas cosas. Y eso es lo que tenemos que vivir sí o sí en este plano. Según cómo lo enfoquemos, podemos ir aprendiendo más o menos. No pasa nada. Somos seres eternos, somos seres del otro lado, pero esta experiencia humana es importante. Por lo tanto, para mí la espiritualidad es plantearme cada día si lo que voy haciendo y lo que voy viviendo está en sintonía con lo que quiero llegar a ser. El día a día, el presente, una cosa detrás de la otra. Disfrutar de esta vida con conciencia de lo que estamos haciendo. Si yo pienso muchas veces, cuando yo me vaya al otro lado, si hago esto, me voy a sentir bien.
Porque yo sé que luego hay compañeros y personas que han vivido una ECM más profunda y han tenido una revisión de vida. Yo cuando me haga mi propia revisión de vida quiero estar tranquila. Ujú. Entonces, ese es un planteamiento. Si lo que estoy haciendo ahora realmente es algo que me va a dejar tranquilidad y ese pozo de paz que es el que yo sentí cuando estaba allí. ¿Qué le dirías a esas personas que están transitando una enfermedad o que han perdido un ser querido? ¿Cuál sería tu mensaje para esas personas que están viviendo una situación de estas? A ver, sobre todo los que si una persona está cerca de la muerte o si está, por mucho que yo les diga, también te digo que es una cosa muy, muy personal y muy experiencial. Pero bueno, yo sí que puedo, yo he vivido para mí, porque a mí se me ha muerto mi padre, mi hermana, amigos, o sea, yo tengo muchas muertes cercanas, pero la muerte de mi hijo me ha marcado. eh, yo he sido como madre capaz de acompañar a mi hijo y hablarle claramente del otro lado. No puede haber más convicción que la de una madre cuando está hablando con un hijo. Entonces, sé que no es la experiencia de los demás, es la mía, pero creo que yo tuve que poner en práctica esa certeza que tuve en el momento más difícil y más doloroso que es la pérdida física de un hijo. Así que yo lo que diría es, hay esperanza, seguimos vivos y sobre todo nuestros seres queridos, el amor que sentimos por ellos y que sienten por nosotros nunca se desvanece, nos va a unir por siempre. Por favor, háblenos un poco ya sé que lo hemos mencionado, pero para aquellos que quisieran adquirir tu libro, puedes hacernos un resumen, qué van a encontrar allí, cómo lo pueden encontrar. ¿Nos puedes hablar de eso, por favor? Sí, mira, el libro es a través de la experiencia vital mía y de Rodri, pues es un poco, hablo un poco de mi experiencia cerca de la muerte y hablo un poco de mis inquietudes sobre la muerte y al final recojo las más o menos 50 primeras señales más importantes desde en los 6 primeros meses de la partida de Rodri y es una reflexión sobre la vida, sobre la muerte y sobre la continuidad de una relación desde el otro lado. Y es, no digo una guía, porque no le establezco una guía así, pero sí muestro distintas señales para que la gente las pueda identificar. Pero sobre todo lo que decíamos es un mensaje de esperanza, es un libro de amor y de esperanza. Y bueno, lo podéis encontrar en Amazon tanto en formato digital como en papel. Y se llama Sigo aquí, señales de mi hijo desde el más allá. Sigo aquí, señales de mi hijo desde el más allá. ¿Cómo te pueden contactar las personas que quisieran, pues, hacerte preguntas acerca de esto o contactarte para que dictes una charla? ¿Tienes Pues redes mira, sociales? por Instagram, por Facebook, sin ningún problema me pueden localizar. Y además es que cíclicamente realizo talleres para, les cuento mi experiencia de cómo hago yo para comunicarme, qué técnicas utilizo y qué rutinas utilizo para comunicarme con Roy y para seguir en contacto con él. Entonces, pues bueno, me pueden conseguir a través de eso, de cualquier red social, me pueden escribir, mandar algún mensaje y en cuanto pueda me pongo yo en contacto con ellos, como hice contigo. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quisieras compartir con las personas que nos están viendo y escuchando? Pues yo creo que David, no sé, me has preguntado todo, no sé si queda algo más en el tintero, pero bueno, yo creo que me has preguntado todo y nada, que agradezco mucho que me permitas estar aquí y que espero que te vaya muy bien el canal, que des mucha luz, que ya seguro que sí que la vas a dar. Y, y nada, eso. Muchas gracias, Gretel, y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Más allá de la vida. Dejen sus comentarios, un me gusta y compartan con aquellas personas que podrían resultarles útil este conocimiento.